Este pequeño niño era piloto de la Segunda Guerra Mundial en su vida pasada, y lo que soñaba por las noches era aterrador. El padre de James Leninger llevó a su hijo al Museo de Aviación de Addison, Texas, cuando el pequeño estaba por cumplir los 2 años, y el niño se mostró bastante interesado en la exhibición de la Segunda Guerra Mundial. Se mostró tan interesado que de hecho sus padres lo llevaron una segunda vez poco tiempo después, y sin saberlo, esas visitas estaban despertando los recuerdos de la vida pasada de James. Al poco tiempo el pequeño comenzó a tener pesadillas. Despertaba a sus padres por la noche llorando y pataleando mientras decía cosas como: avión se estrella en llamas, el hombrecito no puede salir, y sus padres se dieron cuenta de que la forma en la que gritaba no era sencillamente como si tuviera pesadillas, sino que eran lamentos reales. Se podía sentir el sufrimiento de James cuando lloraba, y tiempo después se descubriría que, en efecto, James revivía su muerte una y otra vez cada que cerraba los ojos. Además de esto, cuando James jugaba con sus aviones de plástico, los estrellaba contra los muebles y decía: auxilio, choque de avión en llamas. Y a sus 3 años comenzó a dibujar un poco de lo que soñaba, dibujos en los que claramente podemos ver aviones caídos durante un combate. Además de eso, un día mientras el pequeño James leía un libro relacionado con el tema de la Segunda Mundial, señaló una imagen y le dijo a su padre: papi, ahí es donde mi avión se cayó. Al principio sus padres no le dieron importancia a estos comportamientos, pensaron que era normal en un niño de la edad de James, porque cuando somos tan pequeños nuestra imaginación no tiene límites, pero lo que descubrirían poco después los dejó sin palabras. Como las pesadillas no paraban, la abuela de James les habló de una mujer llamada Carol Bowman, una terapeuta especializada en casos de reencarnación. Desesperados, los padres de James lo llevaron con Bowman y su terapia resultó ser extremadamente efectiva. Las pesadillas no solo se detuvieron, sino que James comenzó a hablar cada vez más de lo que recordaba de su vida pasada. Lo primero que dijo fue que había sido un expiloto de combate y el avión en el que se estrelló era un Corsair. Además de eso, dijo que el barco del que había despegado se llamaba Natoma y que uno de sus compañeros de aquella época llevaba por nombre Jack Larson. El padre de James, incrédulo, decidió investigar, solo para descubrir que, en efecto, todo lo que su hijo había dicho era real. El Corsair había existido, era un modelo de avión de combate desarrollado en aquellos tiempos, y el USS Natoma Bay era un portaaviones que había combatido en el Océano Pacífico, y además en ese portaaviones había trabajado un hombre llamado Jack Larson. Lo mejor de todo es que ese tal Jack aún estaba con vida y vivía en Arkansas, así que el padre de James, decidido a llegar al fondo de todo esto, en septiembre del año 2002 fue hasta Arkansas a visitarlo. Jack se mostró bastante amable, estuvieron un buen rato platicando y él le dijo que en su escuadrón había alguien llamado James Houston, un miembro del escuadrón de combate BC-81. Aunque no lo creas, el pequeño niño y aquel piloto, además de los recuerdos, compartían el mismo nombre. Y aunque Larson no recordaba con exactitud todo lo que había pasado, le dijo al padre de James que aquel piloto había sido alcanzado por el fuego antiaéreo de Japón el día 3 de marzo de 1945, así que nunca regresó de su misión y fue declarado perdido en combate. Para este punto, el padre de James Leninger se encuentra casi seguro de que su hijo está diciendo toda la verdad, porque no hay forma de que un pequeño niño sin acceso a nada de información sepa todo eso. Pero entonces pasó algo que terminó de armar el rompecabezas. Un día, mientras observaba a James jugar con sus muñecos G.I. Joe, se dio cuenta de que 3 de ellos tenían nombres específicos: Leon, Walter y Billy. Al investigar estos nombres se dio cuenta de que de hecho estos eran nombres reales de personas que habían formado parte del escuadrón BC-81. Sus nombres completos eran Leon Stevens Conner, Walter John Devlin y Billy Rufus. En efecto, eran amigos del piloto James Houston, que también habían desaparecido en el accidente del portaaviones Natoma Bay. Y cuando le preguntaron al pequeño James por qué le había dado esos nombres a sus figuras de acción, él dijo: porque ellos me saludaron cuando fui al cielo. Este hecho terminó de convencer completamente a los padres de James. Y para quitarse toda duda, en febrero del año 2003, se pusieron en contacto con la hermana del fallecido piloto James Houston. Anne Houston Barron estaba con vida en California, y tras varias pláticas por llamada telefónica, Anne Houston les envió una carta que los dejaría helados. En aquella carta había una foto. Aparecía el piloto James Houston, posando, estoico, y detrás de él un avión de combate modelo Corsair. Y fue hasta ese momento que el padre de James le contó a aquella señora la teoría de que su hijo era la reencarnación de su fallecido hermano. La señora se sorprendió tanto que incluso accedió a conocer al niño, y algún tiempo después les envió una segunda carta. En ella dijo lo siguiente: el pequeño James no podría
podría saber tantas cosas relativas a Jimmy, simplemente no podría, por lo que creo que de alguna manera este pequeño niño es parte de mi hermano. Lo creas o no, toda la evidencia recopilada en este caso apunta a que James Leninger decía la verdad, y en efecto es la reencarnación de aquel piloto. De hecho, años después, un James ya en la adolescencia acudió a una reunión con amigos y familiares del fallecido piloto, y todos ellos, después de hablar con él un buen rato, estuvieron de acuerdo en que el pequeño James Leninger era la reencarnación de James Houston, el piloto de caza que falleció en combate. Si estás interesado en el tema de la reencarnación y quieres saber más, te recomiendo los libros La vida pasada de nuestros niños y El regreso del cielo. Ambos son libros escritos por aquella terapeuta que ayudó a James Leninger, Carol Bowman. Son libros tan reconocidos e interesantes que se han publicado en más de 16 idiomas. Te recuerdo que hago en vivos en Twitch jugando videojuegos y platicando con todos ustedes, así que ve y sígueme para que pronto puedas pasar a saludar. Las dudas y los comentarios que más se repitan en este video las voy a estar respondiendo a través de mis historias de Instagram, así que también ve y sígueme para que no te pierdas nada. Y nos vemos muy pronto con algo interesante de qué hablar. Adiós.